continuación tenemos la última conferencia plenaria del día a cargo del doctor Abelardo. Me voy a permitir pues leer su semblanza. El doctor Abelardo Ribulles es doctor en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, investigador postdoctoral de la Universidad de Groningen del 97 al 2000, cofundador de la EDT Microbial Therapeutics y está vinculado a CEPIC desde el año 2000. En la actualidad es profesor de investigación adscrito al Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Su investigación se ha centrado en el estudio de los efectos beneficiosos de los probióticos y los prebióticos para poder establecer las bases científicas que permitan la selección de nuevas cepas e ingredientes funcionales y poder aplicar este conocimiento al desarrollo de nuevos alimentos. Su trayectoria científica destaca también por contribuciones en el campo de la microbiota intestinal y las relaciones de esta con la salud del hospedador. Adelante, Abelardo, y muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Cristina, por esta presentación que yo me merezco. Yo, en primer lugar, también quisiera agradecer a Patricia y al centro por la organización del curso y el esfuerzo que habéis puesto en eso. A Patricia le agradezco muchas cosas muy presentes, pero quisiera agradeceros sobre todo a la gente del Tecnológico de Monterrey, porque esto está dando, como veis, resultados extraordinarios. Yo os voy a hablar de microbiota intestinal. He intentado organizar mi charla en tres bloques principales. Primero, una serie de generalidades, como definiciones, métodos de estudio de la microbiota, funciones. Después, tengo un bloque de diapositivas sobre el establecimiento de la microbiota y los factores que influyen en su composición. Y por último, os hablaré de algunos ejemplos bastante significativos de la relación que existe entre la microbiota y la salud y la enfermedad. Voy a empezar muy al principio, ¿vale? Me voy a ir a los orígenes de la Tierra, hace 4.500 millones de años. Cuando aparece la Tierra se tardan unos cientos de millones de años en que se enfríe la corteza terrestre y en alcanzar unas condiciones que sean favorables a la aparición de la vida. No se sabe muy bien cómo aparece, pero se cree que hay una serie de moléculas orgánicas que se organizan en supraestructuras que pueden hacer funciones bioquímicas. Y en algún momento se forma el primer ser vivo. Uno de estos seres vivos primigenios es el que conocemos como LUCA. LUCA son las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestor. Y a partir de LUCA pues, van evolucionando primero una serie de microorganismos del núcleo, las bacterias y las arqueas, y posteriormente los eucariotas. Los eucariotas sabéis que tienen núcleo y pueden ser desde sencillos microorganismos hasta organismos pluricelulares. Un poco después, aproximadamente hace 3.000 millones de años, ya se sabe que había comunidades microbianas especializadas en realizar funciones específicas. Quiero decir con esto que no todos los miembros de la comunidad realizaban las mismas funciones, sino que había grupos microbianos específicos que orientaban su actividad a hacer funciones en beneficio de la comunidad. Después, con la aparición de los animales, desde el primer momento se producen asociaciones de animales y microorganismos, asociaciones muy estrechas, normalmente de tipo mutualista, en el que los dos miembros de la interacción se benefician, tanto el hospedador como los microorganismos. Y estas asociaciones se van haciendo cada vez más estrechas, con la aparición de los primates, por ejemplo, hace menos de 100 millones de años, pues van muy orientadas a definir lo que hoy conocemos como el microbioma humano y, como digo, muy orientadas a complementar las funciones de las que carecemos en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un conjunto de genes que forman parte de nuestros genomas, producen proteínas, enzimas,
que vamos a realizar unas funciones específicas, pero no podemos hacer todo lo que hacemos en el organismo. Hay una parte de nuestras actividades metabólicas que delegamos en nuestros microbios. La microbiota también quería destacar aquí que es un factor transmisible. Hay una transmisión intergeneracional de madres. Cuando se produce el parto, el neonato se impregna de la microbiota de la madre y hereda esos microorganismos primordiales que después, a su vez, pues va a pasar a sus hijos, ¿no? A su vez, esta madre que está haciendo esos microorganismos al neonato, pues ya los había heredado más allá en la línea. Es, como os digo, un factor heredado. Esto que veis aquí, en la parte de arriba, es un proceso que se llama coespeciación. Es decir, varias especies que evolucionan de forma paralela a través de interacciones muy específicas. El resultado es lo que hoy conocemos como el ser humano, en el que nosotros no podemos vivir sin nuestros microbios y ellos no pueden vivir sin nosotros. De nuestros microbios que tenemos, como ya comenté, una serie de funciones que no podemos realizar, y a los microbios les damos un ambiente en el que ellos pueden realizar sus funciones. Y el resultado es lo que conocemos como un holobionte. Un holobionte es un animal asociado a sus microbios. Pues primero, una serie de definiciones, que incluso los científicos que trabajamos en esto, pues no las utilizamos siempre correctamente, ¿no? Microbiota, microbioma, metafenómeno. La microbiota es el conjunto de microorganismos que puebla un hábitat con grupos de especies estables y otras variables. Es decir, son el conjunto de microbios. Es lo que antes llamábamos flora o microflora, que es un término que yo creo que está ya en desuso. Además, no es un término correcto, porque en realidad no tenemos un jardín en nuestro intestino, ¿no? Es más bien un término botánico. Tenemos un grupo de microbios. El microbioma es algo diferente. El microbioma se refiere a todo el hábitat, incluyendo los microorganismos, sus genomas y las condiciones ambientales circundantes, incluyendo también los metabolitos y las proteínas que producen esos microorganismos. O sea, son los microorganismos y su escenario de actividad, digámoslo así. Y el metagenoma es el conjunto de genomas y genes de los miembros de la microbiota. En este caso, solamente hablamos de material genético. Y aquí en la parte derecha de la diapositiva os represento una comparación muy curiosa. Evidentemente, nosotros, los humanos, si nos comparamos en tamaño con los microorganismos, no podemos competir, ganamos por goleada. Pero si nos comparamos el número de genes, ellos nos ganan mucho. Nosotros, a nuestro cuerpo, con nuestro genoma, aportamos 20.000, 25.000 genes, mientras que nuestra microbiota nos aporta millones de genes. Esto os podéis imaginar, pues, la versatilidad metabólica que podemos obtener de esto, y podemos realmente cambiar nuestro contenido genético, con la gran mayoría de nuestro contenido genético, pues, con una intervención nutricional o con un tratamiento farmacológico, por ejemplo. Yo voy a hablar de microbiota intestinal, pero conocemos otras muchas microbiotas también, y algunas sabéis que están muy de moda. Por ejemplo, la microbiota de la piel, hoy en día también la microbiota de los órganos sexuales, que parece que pueden tener una función muy importante en la fertilidad, pero tenemos también microbiota, pues, microbiota nasal, en la boca, en los pulmones, en el estómago, microbiota colónica, que es la más abundante de todas, con mucha diferencia, y otras microbiotas que también se van descubriendo más recientemente. Ya desde hace unos años sabemos que hay una microbiota típica de la leche materna, con varios cientos de especies, y en nuestro laboratorio, por poner un ejemplo de nuestro grupo de investigación, pues hace unos 10 años aproximadamente también definimos la microbiota biliar, por primera vez el metagenoma biliar, que también está compuesto por un grupo de especies características. ¿Cómo estudiamos la microbiota? Pues hay dos grandes grupos de métodos para estudiar la microbiota.
Uno de ellos son los métodos dependientes del cultivo, que es la microbiología clásica. Yo creo que en alguno de los talleres del curso veremos algo de esto. Y probablemente esto ya lo conozcáis todos, ¿no? Pues partimos de una muestra biológica, la homogeneizamos y utilizando caldos o agaves, pues obtenemos unos microorganismos aislados que después caracterizamos con una serie de métodos fenotípicos y eso nos da la identidad de los microorganismos. En los métodos independientes de cultivo no necesitamos cultivar, podemos identificar los microorganismos sin haberlos manipulado nunca en el laboratorio. Lo que analizamos es su contenido genético. Extraemos el ADN, analizamos una serie de genes marcadores, genes que tienen una marca taxonómica, y secuenciando esos genes, pues somos capaces de ponerles nombres y apellidos a los microorganismos que tenemos en un ecosistema. Estos métodos independientes de cultivo, que se han empezado a utilizar sobre todo en este siglo, se apoyan mucho en las que denominamos tecnologías ómicas. Las tecnologías ómicas son tecnologías de alto poder de procesamiento que van orientadas al estudio de la totalidad o de un grupo de macromoléculas biológicas, bien sea un ecosistema microbiano, bien sea en otro tipo de organismos o en un tejido, por ejemplo. Las más comunes en el estudio de la microbiota son estas que os pongo aquí. Tenemos la metataxonómica. En la metataxonómica lo que hacemos es secuenciar un gen muy específico de los microorganismos que nos permite identificarlos y contestamos a esta pregunta: ¿qué microorganismos están presentes en nuestra comunidad? Con la metagenómica lo que hacemos es secuenciar todo el ADN del sistema vivo, en realidad. No solamente de los microorganismos, sino todo lo que esté presente en nuestra muestra que tenga contenido genético. Nos permite saber no solamente la identidad de los microorganismos, sino también qué pueden hacer, porque conocemos los genes que son responsables de sus actividades metabólicas. La metatranscriptómica nos permite saber qué están haciendo esos microorganismos en el momento en que hacemos la muestra, porque analizamos el ARN del sistema. Y después con la metaproteómica y la metabolómica analizamos proteínas y metabolitos que nos indican qué tipo de moléculas utilizan esos microorganismos para realizar sus funciones. Pero tan importante como el avance de las técnicas ómicas es también el avance de las metodologías de secuenciación. En concreto, en la microbiota, lo que llamamos Next Generation Sequencing es la secuenciación de próxima generación, digamos así, ¿no? Ya no es próxima porque ya es una realidad desde hace muchísimos años. Con este tipo de metodologías obtenemos cantidades ingentes de ADN que después tenemos que ordenar utilizando métodos bioinformáticos que nos permitan dar un significado biológico a toda esa información genética que tenemos. Otro factor muy importante, el costo. ¿Vale? Esto quizás sea, yo lo pongo en el mismo nivel de importancia que el desarrollo de la metodología. Estas son gráficas de Lera Yates, de Estados Unidos, del coste de secuenciación de un genoma humano hace 20 años, en el año 2001 y en el año 2020. En el año 2001, secuenciar el genoma de una persona costaba $100 millones, trabajo de una gran cantidad de científicos, probablemente varios laboratorios. Podéis imaginar que este dinero solamente unos pocos laboratorios en el mundo lo podían hacer, aparte del trabajo de muchos científicos. Con las bacterias ha pasado exactamente lo mismo. Yo recuerdo hace 25 años, que fue cuando fue el boom de secuenciación de genomas de bacterias, los proyectos que se financiaban en Europa eran de varios millones de euros, de varios años, y con el trabajo de muchísimos científicos, muchas veces entre varios laboratorios. Hoy en día, pues, podemos secuenciar el genoma de una bacteria por menos de $100, probablemente en el día, ¿vale? Esto, podéis imaginar que además ha acercado las metodologías muchísimo a todos los laboratorios de microbiología global, no puede ser el nuestro,
Y hoy la parte económica pues casi que no es un obstáculo, ¿no?, para secuenciar el genoma de un microorganismo. Pues, quizá es más obstáculo la acción del personal para que sepa extraer el significado a toda esa información genética que podemos. Y con estas técnicas pues sabemos pues, que el tracto gastrointestinal está completamente colonizado, desde la boca hasta la parte más distal. En las partes más altas pues tenemos menos densidad de microorganismos, porque las condiciones también son más hostiles, pero cuando empezamos al colon, por ejemplo, pues en el colon es uno de los ecosistemas microbianos más densamente poblados de todos los que conocemos, llegando a 10 a la 11, 10 a la 12 microorganismos por gramo de contenido colónico. Algunos de los más abundantes son estos que veis aquí, algunos ya os suenan, las microbacterias, y este sería lo que sería una microbiota típica de un individuo adulto sano. Los filos más abundantes son siempre los bacteroidetes y los firmicutes, y tenemos otros filos menos abundantes, como pueden ser las actinobacterias y las proteobacterias. Hoy sabemos también que un adulto sano pues tiene aproximadamente entre 100 y 200 especies de bacterias diferentes por individuo, que aportan un total de aproximadamente medio millón de cepas. Algunos datos curiosos, esto seguro que lo habéis visto ya. El 95% de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo las encontramos en el intestino y pueden llegar a representar en torno a 1 o 2 kilogramos de nuestro peso corporal. Viven en la superficie intestinal, que si fuésemos capaces de extender, pues ocuparía lo mismo que 2 pistas de tenis. Tenemos el mismo número de células humanas que células bacterianas, y si fuésemos capaces de ponerlas todas una detrás de otra, pues daríamos 2 vueltas y media a la Tierra. Vamos a hablar ahora un poco de funciones. De funciones ya daría para una jornada con un montón de charlas, ¿no? Yo he intentado agruparlas en quizás las funciones más estudiadas, que son estas que os pongo aquí: nutrición y metabolismo, en el desarrollo de nuestros órganos, tienen también una función protectora y en la maduración de nuestro sistema inmune. En cuanto a nutrición y metabolismo, pues nos ayuda a aprovechar alimentos no digeribles, alimentos que no podemos digerir en las partes altas del intestino. Cuando llegan al colon, sí pueden ser fermentados por la microbiota. Esto además nos ayuda porque la microbiota produce una serie de metabolitos que también nosotros podemos aprovechar. Nos aporta nutrientes esenciales, como algunas vitaminas, tanto los lactobacilos como las bacterias, muchos de ellos comerciales, sabemos que pueden sintetizar alguna vitamina, y también intervienen en el metabolismo de compuestos bioactivos. Aquí os pongo el ejemplo de las isoflavonas de la soja. Las isoflavonas de la soja, cuando están en la planta, tienen muy baja bioactividad, pero cuando llegan al intestino son metabolizadas por los microorganismos de la microbiota, que aumentan muchísimo su actividad fitoestrofítica. En el desarrollo del intestino y de nuestros órganos, pues, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí os pongo una foto de 3 intestinos de ratón. Esta primera de aquí de la izquierda, el ratón ha crecido en la ausencia de microorganismos. En la del medio, el ratón ha estado monocolonizado por un único microorganismo. Y esta otra, el ratón ha crecido en presencia de una microbiota normal. Y veis que el intestino tiene una forma perfectamente normal, mientras que aquí tienes formas realmente aberrantes. Y también son capaces de producir ácidos grasos de cadena corta, fetato, butirato, lactato y otros ácidos grasos, algunos de ellos muy importantes. Por ejemplo, el ácido butírico es uno de los alimentos preferidos de nuestros colonocitos, las células que recubren la superficie del colon. Función protectora, pues ejercen su función protectora a través de una exclusión protectiva.
Esto quiere decir que ocupan nichos ecológicos en el intestino y de otros microorganismos perjudiciales los puedan ocupar, o utilizando pues, bacteriocinas, que son moléculas de naturaleza proteica o ácidos, que también pues, mantienen a raya a los microorganismos patógenos. La maduración de nuestro sistema inmune, este es quizá una de las funciones más estudiadas, ¿no? La microbiota sabemos que interviene en la adquisición de la tolerancia oral, también induce la secreción de inmunoglobulina A en glucosas y de censinas, que también son moléculas proteicas que nos ayudan a protegernos de agresiones externas, y en la diferenciación de las células de nuestro sistema inmune, sobre todo los linfocitos, y en la maduración de esos tipos. Factores que influyen en la composición de la microbiota. Esto también daría para hablar muchísimo. Para que os hagáis una idea, seguir la bibliografía de la microbiota es una locura porque se publican miles y miles de artículos al año pues, estudiando todo esto que estoy mostrando, ¿no? Pero también he intentado agrupar estos factores en estos 5 grupos. La edad, la alimentación, el estilo de vida, genética y entorno familiar y la toma de fármacos. La edad. La edad es uno de los factores sin duda más importantes. La microbiota no es estable a lo largo de la vida de un individuo. Nacemos con una microbiota muy sencilla. Los niños alimentados con leche materna, pues esa microbiota es sencilla, probablemente porque, probablemente no, seguro, porque solamente tienes que especializarse en extraer la energía de la leche materna. Después, cuando pasan a alimentación sólida, pues como veis, hay un cambio muy importante. Desaparecen las bacterias que vemos aquí, desaparecen o se reducen, y intervienen otro tipo de microorganismos, también porque tenemos que metabolizar otro tipo de actividad. Durante la adultez, normalmente la microbiota se mantiene más o menos estable, y después, durante la vejez, la microbiota cambia. Estos cambios, podéis aquí, que he destacado en los círculos rojos, no solamente se producen el perfil general de la microbiota, sino también en su diversidad. Nacemos con una microbiota muy poco diversa, que lo veis aquí, muy pocos microorganismos diferentes, probablemente porque no necesitemos más en el momento del nacimiento. Esa microbiota se va haciendo cada vez más compleja, y a no ser que haya un periodo disruptivo, como puede ser la nutrición o la toma de algún antibiótico, se mantiene, como os digo, más o menos estable durante el tiempo en que somos adultos. Y después, esa diversidad pues, baja otra vez en las personas con edad avanzada. Hay un factor importante aquí, voy a volver a la diapositiva anterior, si puedo. Sí, es la diversidad. O sea, sabéis que hay muchísimos proyectos en todo el mundo intentando definir lo que es un concepto de la persona sana. Yo creo que todavía no hemos sido capaces de definir eso. Hay proyectos incluso pues, que están intentando secuenciar los metagenomas de millones para ver si de una vez por todas podemos definir un microorganismo. Eso es muy complicado, teniendo en cuenta las variaciones interindividuales y intraindividuales también de la microbiota. Pero si hay un indicador que nos puede decir que una microbiota puede tener un buen estado, es la diversidad. Normalmente, una diversidad alta indica, digamos, una asociación con una microbiota saludable. Probablemente, pues, al tener muchos microorganismos diferentes, nuestra microbiota es muy versátil, las funciones de unos se complementan con las de otros, y además tenemos mayor capacidad para responder a estímulos externos que no son beneficiosos para ellos. Uno de estos factores que nos están difícil de tener un microbioma sano es precisamente la variación intraindividual. Esto lo veis muy bien aquí en este trabajo.
Y cogieron a una persona y analizaron su microbiota durante 6 meses en tiempos muy cortos. Y veis que la microbiota va cambiando muchísimo. Imaginaros que tenéis una muestra aquí, 3 días después tenéis una microbiota completamente diferente. Por eso, hoy pensamos que un análisis cuantitativo fiable de la microbiota necesita varias muestras del mismo individuo para demostrar las variaciones interindividuales. Esto es fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer, ¿vale? Nosotros, en la mayoría, tomamos una muestra de un individuo, pero lo correcto sería tomar más, si queremos definir la microbiota de un individuo, lo correcto sería tomar más de una muestra y ver cómo cambia esa microbiota a lo largo del tiempo. Esto es también importantísimo a la hora de definir estudios en humanos. No es lo mismo que intentemos estudiar microbiotas que tienen una población muy estable a lo largo del tiempo que microorganismos que tienen una población muy variable. A lo mejor para estudiar estos sí nos vale coger una única muestra, pero desde luego para estudiar estos sí que necesitaríamos hacer más. La dieta, otro factor muy estudiado. De hecho, en relación con la dieta se han definido lo que denominamos enterotipos, ¿no? Enterotipos que son tipos de microbiota de acuerdo a la abundancia relativa de 3 géneros. Enterotipo 1, 2 y 3, pues el enterotipo 1 es abundante en bacteroides, el 2 es abundante en Klebsiella, el 3 es abundante en Trilobacter. Y esto se relaciona con los tipos de dietas, que lo veis aquí. Una dieta rica en grasa y proteína animal y con poca fibra, pues sería enterotipo bacteroides. Una dieta rica en fibra, poca grasa y proteína animal, estaría más relacionada con los enterotipos. Tengo que decir que estos trabajos sobre enterotipos tuvieron muchísimo impacto al principio, pero después hubo otros trabajos que podrían haber dicho, a lo mejor que estos enterotipos se están definidos, ¿no? Claro que tenemos un gradiente de interacciones, pero no realmente bien definidos. La industrialización. Sabéis que en los últimos años ha habido movimientos de ocupaciones rurales de las urbanas, y esto también ha tenido un impacto muy importante en la microbiota de esos individuos. La industrialización conlleva una alteración de la microbiota y una pérdida de funciones y una pérdida de diversidad. Y hoy se considera pues, que la microbiota de individuos que viven en sociedades industrializadas podría considerarse subóptima para la salud. Estos investigadores que publicaron este trabajo, que es un grupo de Stanford, de Estados Unidos, definen una microbiota tradicional, una microbiota industrializada. La microbiota industrializada no se ve muy bien aquí, pero está muy relacionada con una abundancia muy alta de bacterias. Etnia, movilidad, eso también relacionado con la alimentación, también tiene una influencia muy grande sobre la microbiota. Es un trabajo en que se comparan poblaciones rurales africanas con poblaciones europeas. Veis que las microbiotas, los diferentes colores indican diferentes grupos de microorganismos, son completamente diferentes, ¿vale? Pues por varias cosas. Los africanos pues, tienen periodos de lactancia más largos, tienen dietas con menos proteína animal y más fibra vegetal, y los europeos es todo lo contrario. El fondo genético de los individuos también es importante. Este es un trabajo que se hizo en la Universidad de Harvard. Aquí lo que hicieron fue coger un grupo de individuos y analizaron su microbiota y vieron que había un pequeño grupo que tenía mutaciones en la lactasa, ya los antes, encima intervienen en el metabolismo de la lactosa, que tenían una población más elevada de bacterias. Esto tiene una explicación bastante lógica. Si estos individuos no declaran adecuadamente lactosa, van a tener una ayuda extra de bacterias que sí tienen, en algunos casos, 4 focos de general. Los tratamientos farmacológicos, el ejemplo típico es el de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos tienen un impacto importantísimo en la composición de la microbiota. Aquí os pongo también un ejemplo en el que se ve muy bien. Aquí cogieron
un grupo de individuos les dieron un cóctel de antibióticos y siguieron la evolución de su microbiota día 4, día 8, día 42 y a los 6 días. Veis que justo después del tratamiento antibiótico, la riqueza de especies y la diversidad disminuye muchísimo y se va recuperando con el tiempo, pero nunca llega, al menos en el periodo de estudio, a la diversidad que había antes del tratamiento. De hecho, hay muchísimos estudios que dicen que el impacto de los antibióticos sobre la microbiota pues, se puede seguir durante varios años. Pero aquí es muy característico que hay especies que nunca se recuperan. Esto se ve aquí. Algunas especies, pues veis que bajan después del tratamiento con el antibiótico, pero después poco a poco se van recuperando. Pero hay unas pocas que nunca más vuelven a... O, no lo voy a decir así, por lo menos en el tiempo de estudio de trabajo. Durante 6 meses hay algunas especies, incluyendo algunas bacterias, que no pueden recuperarse. Ya os digo, podríamos seguir hablando de esto muchísimo, ¿vale? Esto es un resumen de otros factores que intervienen en la composición de ese factores relacionados con el entorno familiar, tanto en la convivencia con hermanos como con personas, pues, digamos, bueno, deja la diversidad de microorganismos que están incluidos de algunos grupos beneficiosos, la impronta de la madre, también el estrés, por ejemplo, pues tiene una incidencia negativa en la microbiota de los niños. Deportes, se sabe que algunos atletas, que tienen una microbiota que va orientada, concretamente en este estudio que os pongo aquí, que lo hicieron con corredores de maratón. Estos individuos tenían una microbiota que tenía más capacidad de metabolizar lactato. En realidad, esto les da más capacidad para tener una recuperación muscular en un periodo de tiempo más corto. Y el tipo de parto, por ejemplo, esto es un ejemplo también muy característico, ¿no? La composición de la microbiota durante las primeras etapas de vida es diferente en niños nacidos de parto natural, que tienen más microorganismos beneficiosos que llegan de la madre, como los lactobacilos, que en niños nacidos por cesárea. Lo primero a lo que se infectan no es el microorganismo de la madre, sino a los microorganismos de la piel y del ambiente hospitalario. Mejor el parto natural que el parto por cesárea. Ya entro en el último bloque de diapositivas de presentación, ¿vale? Pues voy a enseñar algunos ejemplos, solamente unos pocos, porque había cientos de ellos, sobre la relación entre la microbiota y algunas enfermedades. También, bueno, he intentado abordar las enfermedades por grupos, ¿no? Pues aquí veis que se ha estudiado enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, el cáncer muchísimo últimamente, en enfermedades inflamatorias intestinales, metabólicas, mentales, que están muy de moda ahora, enfermedades respiratorias y enfermedades hepáticas. Os digo, os daré únicamente algunos ejemplos. No son probablemente los últimos trabajos, pero sí son trabajos muy importantes, son libros, son lámparas, que han reconocido la investigación sobre microbiota en esas enfermedades. Se ha estudiado muchísimo en enfermedades inflamatorias que se manifiesta en dos formas, ¿no? A través de la enfermedad de Crohn y la colitis. Y veis que las microbiotas a la enfermedad de Crohn o colitis se pueden diferenciar entre ellas y también las microbiotas de individuos sanos. Aquí analizaron únicamente 155 especies y lo que vieron es que en general lo que se producía es una distribución en los microorganismos anaerobios. Este es otro ejemplo de que podemos utilizar la microbiota como casita de diagnóstico. Aquí hicieron un trabajo con dos grupos de individuos sanos e individuos con fibrosis hepática, vieron que había miles y miles de genes diferentes, también muchas especies diferentes, y seleccionaron 15 genes de bacterias para hacer un panel de diagnóstico. Analizando únicamente la abundancia relativa de estos genes de bacterias, eran capaces de diagnosticar con mucha precisión a individuos con fibrosis. Otro ejemplo muy característico de microbiota y obesidad.
Estos son trabajos pioneros del grupo de Jeffrey Gordon de Estados Unidos. Aquí que ya os comentó antes que dieron el premio Príncipe de Asturias de investigación científica y tal. No sería destacable que en los próximos años también se subió candidato a los premios. Lo que vieron en este grupo de investigación fue que la microbiota de Reso era diferente a la microbiota de individuos locales. Es que las relaciones entre los dos grupos mayoritarios de la microbiota, los bacteriómetres y las virtudes, era muy diferente. Pero no solo eso, sino que si a estos individuos obesos los ponían a dieta durante un año, pues acababan con la microbiota normal. Hicieron también ensayos con animales de experimentación y vieron que, pues, en este caso, utilizaron ratones libres de gérmenes, ratones que se separan de las madres dentro del nacer y que nunca han estado en contacto con microorganismos, y a estos ratones les transfirieron microbiota de ratones obesos o de ratones normales. Y a estos dos grupos los pusieron exactamente al mismo tipo de cuerpo. Pero vieron que estos de aquí, que recibían una microbiota de ratones obesos, engordaban mucho más y además acumulaban más grasa. Con lo cual, pues concluyeron que había una microbiota que denominaron exogénica, que era capaz de extraer más energía de la dieta que la microbiota de estos ratones que no engordaban. Los microorganismos también sabemos que tienen cierta actividad nocturna. Se mueven de forma diferente por la noche y por el día. Esto también es un ensayo en experimentación animal, en las que se metieron un grupo de ratones y se les sometió a ciclos de luz y oscuridad. Y vieron que su movilidad era diferente, la distancia al epitelio intestinal, que veis aquí, también era diferente. Y además, el grupo de metabolitos que producían, dependiendo de estos ciclos de luz y oscuridad, también era diferente. En estos metabolitos hay algunos que son neuroactivos, como la serotonina. Está aquí, que sabéis que es uno de los microorganismos más, de los microorganismos, perdón, los metabolitos más importantes en la regulación de los ritmos circadianos. Algo que también últimamente está en auge es la influencia de la microbiota y la respuesta a los tratamientos farmacológicos. Aquí os pongo un ejemplo con Stiglitz, de un artículo que se publicó en el año pasado. Cogieron dos cohortes grandes de individuos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Estas estatinas son fármacos que se utilizan para la regulación endógena del colesterol. O sea, aquí, pero en Europa se utilizan muchísimo, sobre todo en poblaciones de edad avanzada. Y lo que vieron es que la respuesta a esas estatinas era diferente dependiendo del tipo de microbiota que tenían esos individuos. Comprobaron que los que tenían la relación entre los bacteroides, los firmicutes, se relaciona, como digo, con una respuesta diferente, y que los individuos que tenían más bacteroides y menos diversidad microbiana tenían una respuesta más intensa a esto. Microbiota y cáncer, microbiota de tratamientos oncológicos, ¿vale? Esto también se puso muy de moda hace unos años. Aparecen una serie de artículos que se publicaron en la revista Science. Pues, simplemente os pongo un ejemplo de estos artículos en el que se vio que el microbioma tenía una influencia en el tratamiento de inmunoterapia contra tumores. Aquí lo que vieron es un grupo de individuos que tenían tumores que habían sido tratados con inmunoterápicos. Vieron que no respondían mejor. ¿Vale? Los individuos que respondían bien al tratamiento de inmunoterapia, aplicando su microbiota, comprobaron que tenían una abundancia mayor de este microorganismo que os pongo aquí, es Akkermansia multilística. Es uno de estos probióticos de nueva generación de los que se está hablando mucho ahora. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues hicieron un grupo de ratones y les indujeron la aparición de tumores. Y a estos ratones les trataron la microbiota de individuos no respondedores
y de individuos respondedores, una abundancia alta de adultos. Y trataron a los ratones también con inmunoterapia. Veis que los ratones que adquieren la microbiota de los individuos respondedores, el tumor desaparece, y en los ratones que tienen la microbiota de los no respondedores, el tumor permanece. O sea, que en realidad su hipótesis era algo que tiene que hacer a para que el tratamiento de inmunoterapia funcione mejor, también la comprobaron en ratones, no solamente con un trasplante de microbiota fetal, sino que también lo hicieron inoculando al ratón únicamente a Permansa. Le dieron exactamente el mismo resultado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, deben de parar, ¿vale? Simplemente unas últimas diapositivas ya para hablar de un trasplante de microbiota fetal, ¿vale? La mayoría de estudios sobre microbiota son muy observacionales. O sea, vemos individuos, analizamos su microbiota, vemos que la microbiota es diferente, indicamos un paper, pero en realidad no sabemos muy bien si la microbiota es la causa o la consecuencia de la enfermedad, que solo podemos establecer relaciones. Para saber si la microbiota puede causar enfermedades, que también lo puede curar, ¿vale? Y a esto ha ayudado mucho tanto la experimentación preclínica como clínica con trasplantes de microbiota. Claro, es un concepto muy sencillo. Lo que hacemos es eliminar la microbiota mala de nuestro intestino y la sustituimos por una microbiota que vino antes. Esto en la experimentación animal, pues se comprobó que la microbiota de individuos con Parkinson, por ejemplo, era capaz de inducir la aparición de síntomas de Parkinson en ratones, o la microbiota de individuos que tenían inflamación intestinal también era capaz de inducir la aparición de inflamación intestinal en ratones genéticamente predispuestos a cáncer. O sea que en estos casos, como otros muchos, sabemos que esa microbiota desequilibrada es capaz de generar. Pero esto empezó realmente a tener mucho impacto cuando se hicieron ensayos en humanos. Este es un trabajo que se publicó en el año 2013, en el que haciendo un trasplante de microbiota fecal fueron capaces de curar una infección causada por Clostridium difficile. Eso que se llama colitis pseudometranos. No era algo nuevo, porque ya se habían publicado artículos hace muchos años sobre este, pero es el primer estudio bien diseñado y aleatorizado. Muy brevemente, lo que hicieron estos investigadores holandeses fue coger un grupo de individuos a los que se les había sometido a diferentes ciclos de antibióticos, pero menor restricción. Lo que hicieron fue distribuirlos en dos. A un grupo se le daba el antibiótico de elección y un lavado intestinal. Había otro grupo únicamente con el antibiótico y otro grupo al que se le daba el antibiótico con un lavado intestinal que se le hacía perfectamente ineficaz. En este grupo, el 94% de los pacientes se curaron, mientras que en los otros países el porcentaje de éxito es muchísimo menor. Incluso tuvieron que parar el estudio antes de terminarlo, porque éticamente no podían tener el tratamiento y no dárselo a estos pacientes. Así que pararon el estudio, también hicieron un trasplante de microbiota fecal a los pacientes, también con muchos. En este caso, en el estudio pionero, lo que hicieron fue hacer un trasplante a través de una sonda nasogástrica. Pero esto hoy en día también se puede hacer, ¿no? Pues a través de una colonoscopia, o incluso con cápsulas de microbiota afectada, o algunos experimentos un poco más elegantes, que es con microbiotas sintéticas, que es cultivar la microbiota, separar los microorganismos, hacer una mezcla de los microorganismos más relevantes y dársela. Eso funciona muy bien. Y ya, para finalizar, pues toda esta evolución del trasplante fecal ha desembocado en lo que hoy en día denominamos crioterapéuticos. Este año la FDA ha aprobado por primera vez el primer producto de microbiota fecal administrado por vía oral para la prevención de la recurrencia de la infección por Clostridium difficile. En este caso no se hace el trasplante de microbiota fecal, lo que se hace es aislar esporas de pluricutes, encapsularlas
y dárselas a los pacientes. Tenemos resultados también muy buenos. Y ya con esto termino, algunas conclusiones, podríamos citar muchas más. Hoy sabemos que la microbiota puede causar, curar enfermedad, como hemos visto aquí. Entendemos algo que hace unos años era mucho más difícil de entender, es por qué una persona puede responder bien a una dieta y otra no. ¿Por qué una persona puede responder bien a un tratamiento farmacológico y otra no? Hace años no lo hacíamos, pero hoy en día ya se ha visto sin duda está evolucionando a tratamientos de nutrición y medicina personalizada, donde además de analizar los indicadores bioquímicos clásicos, como puede ser el colesterol, la glucosa y demás, pues también se están analizando los perfiles de la microbiota para poner esos tratamientos. Y aún nada más, yo creo que como estoy viendo, muchas gracias, que se haya permitido voy a transformar la noticia antes, o sea que no la voy a repetir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Ya estamos sobre el tiempo, pero tenemos oportunidad de una pregunta de la audiencia. Adelante, doctor. Felicidades, está muy interesante su conferencia y me llama mucho la atención cómo concluye usted de ya la inoculación, por así decirlo, de la microbiota, ya sea directamente ya vía oral, de hecho, me hace muy interesante. Hace algunos años promovió mucho el uso de simbióticos, probiótico y probiótico, y de probióticos ahora que estamos viendo. Y esto que si comparamos con los nuevos metodologías o tratamientos, ¿cómo queda? Ya esto ya no es factible desde el punto de vista hacia el paciente, me refiero, ¿no? Desde luego que es lo más factible. De hecho, estos trasplantes de microbiota fecal de los que hablamos son muy efectivos concretamente en el tratamiento de cuestiones difíciles, pero de momento, como otro tipo de enfermedades, solamente se están utilizando a nivel experimental. Hay muchísima investigación sobre eso y no pude enseñar todas las diapositivas que tenía sobre eso, pero hay como 600 o 700 ensayos clínicos registrados en la base de datos de la NIH que utilizan, ahora mismo, que utilizan trasplantes de microbiota fecal. La mayoría son para infecciones, pero se están explorando muchísimos otros tratamientos. Enfermedades metabólicas, por ejemplo, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad inflamatoria intestinal, muchos otros. Pero realmente, hoy lo que sabemos que funciona muy bien es estos trasplantes de microbiota en el tratamiento de infecciones. En Estados Unidos ya se hacen desde hace muchos años, en España también se empezaron a organizar posteriormente. Luego tenemos un problema de regulación porque cada país tiene su regulación específica, entonces en unos países pues, se considera que es un bien terapéutico, en otros países tiene la regulación de tejido, en otros países no tiene ninguna regulación, esto complica un poco la cosa, pero hay hospitales en España donde necesitan. Muchas gracias.